Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para presentar el inicio de un nuevo curso que voy a impartir de nombre Deporte en México por licenciado Carlos Pimentel, un servidor. Yo soy licenciado en psicología, soy licenciado en etnología del área de la antropología, estudiante de la maestría en sociología. He escrito muchos libros, publicados 23 en Amazon, y me interesa mucho el conocimiento en muchas áreas. Me gusta mucho el deporte, pero me gusta el deporte, el arte, la ciencia, la religión, la medicina, la ingeniería, los valores humanos, la historia, muchas cosas. Pero el deporte me gusta bastante. No soy deportista, practicante. Ahorita voy a explicar. He participado en el deporte un poco, pero muy poco. Realmente no soy deportista, pero soy muy aficionado y como me gusta el deporte, no mucho, pero me gusta. Desde joven, pues me gusta mucho el conocimiento y he acumulado conocimientos acerca del deporte. La mayoría de lo que voy a decir es casi como dicen de memoria, de lo que yo sé. Por eso podré cometer alguna imprecisión que no afecte en sí el total de la información. Y otras veces tuve que consultar algunos datos, pero básicamente de lo que yo recuerdo. Un curso que inicié anteriormente hace unos días se llama Curso Deporte, el deporte en general, que es cuáles son las actividades básicas, lo que define el deporte, los reglamentos, las organizaciones deportivas, los torneos deportivos, los mejores deportistas, etc. Ahorita vamos a ver, y precisamente en ese curso anterior, en uno de los últimos puntos del temario, está el deporte en México. Pero como el deporte en México requiere su atención especial, por eso mejor decidí hacer este curso que se llama Deporte en México. Vamos a iniciar. Aclaro, no soy deportista, no soy miembro de alguna asociación deportiva, soy un aficionado conocedor que le gusta saber del deporte y por eso lo presento. Y tuve que ver algunos datos para afinar información. Bueno, este curso Deporte en México, vamos a ver la lección número 1, la primera, de Deporte en México, que se llama Generalidades y éxitos de México en el deporte, obviamente. Vamos a decir rápidamente lo que dije en el curso anterior, ¿qué es deporte? Deporte se puede considerar como una actividad corporal, o sea, física, intensa, con fines recreativos, o sea, de diversión, en los que hay una competencia contra otros deportistas y en el cual se hace a través de un reglamento de participación. Entonces, es una actividad corporal intensa, recreativa, en competencia, bajo un reglamento de participación. ¿Qué quiere decir? Que no cualquier actividad es deporte, tiene que ser una actividad intensa, ya sea de correr, caminar, levantar cosas pesadas, tener precisión. Si no cumple ese requisito, no es deporte. Debe ser recreativa porque generalmente el deporte inicia como una cuestión de gusto, para divertirnos. Debe ser una competencia. Si no es una competencia, no es un deporte. Por ejemplo, la yoga es una actividad física intensa porque las asanas son de esfuerzo.
puede ser recreativo, pero no es una competencia. Ninguna persona que está practicando yoga compite con otro para ver quién practica mejor la yoga. Simplemente es el esfuerzo sobre sí mismo, mejorar uno mismo. Por eso hay actividades corporales que no son deporte. Y bajo un reglamento. Si no hay un reglamento, para unos en el fútbol sería válido meter la mano el defensa sin ser portero en el área chica o grande. Para otros no, pero no, para todos el que mete la mano intencionalmente, un defensa que está defendiendo su portería, intencionalmente se marca con penalti y es para todos por igual. O sea, el penalti, el fuera de lugar, el tiro de esquina, el saque de banda, todo eso es el mismo para todos los participantes. Bueno, eso es el deporte. El deporte en México. Bueno, el deporte se practica en todo el mundo. En México, uno de tantos países, son más de 195 países en el mundo actualmente. Y pues en todo se practica deporte de alguna forma. Entonces vamos a ver el deporte que se practica en México. Formas de participación. Aquí es donde estaba mencionando hace rato. Yo practico el deporte, pero como espectador. Vamos a ver. Aquí pongo que hay varias formas de practicar el deporte. Primero, como espectador. ¿Qué es como espectador? El que ve el deporte. Aunque no juegue, aunque no compita, pero lo ve y es asiduo. Le gusta estar viendo el deporte. Hay unos muy aficionados, como yo, no demasiado, pero muy aficionados al ver el fútbol. Por ejemplo, yo no me he perdido, desde 1966, que yo tenía 12 años, no me he perdido, no he dejado de ver una sola final de la Copa Mundial de Fútbol. He visto todas, porque me gusta mucho verlas. Todas las he visto. Soy espectador. También en el fútbol mexicano, generalmente veo todas las finales del campeonato de fútbol mexicano. Casi todas las he visto, alguna que otra no, porque no pude. Una vez estuve en una fiesta y la final era Universidad contra Monterrey. Yo le voy al Monterrey. Y no la pude ver porque estaba en una fiesta. Muy a gusto en la fiesta y no la pude ver. Pero casi todas las he visto. Eso es ser espectador. Hay un nivel de espectador, yo le diría nivel 1, el que ve. Nivel 2, el que no se pierde, siempre está viendo el deporte. Y nivel 3, el que ya forma parte, por ejemplo, de la porra, es porrista del equipo. El otro nivel es de practicante, ese sí es el deportista, el que practica el deporte, el que practica el box, el fútbol, el atletismo, la natación, el ciclismo, ya es deportista, pertenece a un grupo deportivo, a alguna organización deportiva. La otra forma de practicar del deporte es ser un juez. El juez en el fútbol se llama árbitro. El juez en el béisbol se llama umpire. El juez en el box se llama referee. Todos son jueces, porque son los que vigilan que se cumplan el reglamento del deporte que está practicando y que además dan el resultado, las anotaciones o las puntuaciones que obtienen. Otra forma es el organizador del deporte. El que crea un equipo de fútbol, el dueño del equipo, o el organizador de las Olimpiadas, del Comité Olímpico Internacional, o el organizador de un torneo deportivo. Otra es el entrenador. O sea, los deportistas, por ejemplo, un equipo de fútbol tiene los jugadores
y tiene a su entrenador y director técnico, que vamos a ponerlo en la misma categoría. El entrenador, el que dirige al equipo. Por ejemplo, en esta ocasión en el equipo de fútbol de México para el Mundial de Fútbol que se realiza en México, el entrenador del equipo de México se llama Javier Aguirre, que es su tercera participación como director técnico del equipo de México en campeonatos mundiales de fútbol. Otra forma es el empresario, el que construye el estadio, el que hace los uniformes de los equipos, el uniforme de el Monterrey, que es blanco con rayas azul marino, el que construye los zapatos de fútbol, el que hace lo material, el empresario del deporte, el practicante. Otro es el asistente médico. Sabemos que en el deporte, pues como es alguna actividad física, pues hay golpes, hay choques, hay desmayos, pues siempre hay un médico o un asistente médico, alguien que está al pendiente de la salud del deportista. Porque el deportista básicamente pues es su cuerpo el que expone a ejercitarse, entonces tiene que haber un médico o un asistente médico, llámesele como se le llame. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, las formas de participación del deportista. Hay dos tipos básicamente, el amateur y el profesional. El amateur es el que practica el deporte y no cobra dinero, no le pagan por jugar fútbol, lo hace por gusto. Y forma su equipo de fútbol y en el llano, en la cancha de la zona, de la colonia, y juega. O inclusive cuando iniciaron las Olimpiadas, ahí todos los deportistas tenían que ser amateurs, o sea, no ser profesionales que cobran dinero y que ganan mucho dinero o que cobran dinero. Deberían de ser básicamente amateurs, deportistas por gusto, por la práctica del deporte con gusto, sin cobrar. Y la otra forma es el deportista profesional, al que se le paga una cantidad, un sueldo por practicar el deporte. Por ejemplo, un boxeador, por ejemplo, Julio César Chávez, boxeador, campeón, pues boxeaba y le pagaban a veces sumas muy altas porque era campeón. Y todos los futbolistas en la Liga Mexicana de Fútbol se cobran, les pagan. Memo Ochoa cobra un sueldo por jugar en el equipo que juega y ahora por jugar en el Campeonato Mundial de Fútbol, etc. Hay dos tipos, amateur y profesional. Pero hubo un momento en el que en las Olimpiadas ya se permitió la participación de profesionales, no únicamente amateurs. Y ya vimos cómo en las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas de, no sé, de 10 Olimpiadas para acá o no sé cuántas, ya los equipos eran de profesionales. Cuando México ganó la medalla de oro en fútbol en la Olimpiada de Londres, pues todos los jugadores eran profesionales. El entrenador Luis Fernando Tena, el entrenador profesional, cobraba. Entonces ya se permitió. Muchos conservan lo amateur, pero muchos son profesionales. Bueno, el otro punto, el nivel de participación en el deporte. Hay nivel personal, nada más yo juego con mi sobrino, fútbol, nada más, con mis familiares, con mis amigos. Nivel escolar, en las escuelas se forman equipos deportivos, inclusive hay olimpiadas y torneos nacionales, ¿no? Escolares. Laboral, hay lugares de trabajo, instituciones, empresas que crean equipos deportivos.
Yo participé en la institución educativa donde trabajé en un equipo de fútbol muy pocas veces. De hecho, voy a presumir porque fui el que organizó el equipo y fue de las pocas veces que en esos torneos laborales todo el equipo asistió a los juegos, porque a veces hay unos que se inscriben al equipo para que la institución les regale el uniforme, muy bonitos, pero pues ni juegan ni van a jugar y todo. O a los juegos faltan muchas veces. No, aquí yo hice que a los 3 juegos a los que participamos fueran todos, estuviera siempre completo el equipo. No pasamos a la siguiente ronda, pero al menos fui de las pocas veces que los equipos participaban completos. A nivel vecinal, en el vecindario, en la colonia, hacemos un equipo, por ejemplo, de béisbol y vamos a jugar. A nivel local, ya torneos, por ejemplo, de la Ciudad de México, o torneos de Guadalajara, o torneos de León, Guanajuato. A nivel estatal, por ejemplo, juegos deportivos del estado de Jalisco, del estado de Aguascalientes, etc. Pues ya campeonatos nacionales, donde participan en los deportes gente de todo el país. A mí me tocó, estuve yo en el DIF, que era una institución de asistencia social muy bueno, y me tocó ser el encargado de recibir al equipo de Baja California. En aquel tiempo era Baja California Norte y Baja California Sur, ahora nada más Baja. Y era de niños, de jóvenes, jovencitos. Y yo lo recibí en el hotel que tenía que estar, el hotel, no digo el nombre. Ahí estuve al pendiente que fueran recibidos, que se les atendiera bien y todo. Bueno, y el otro nivel es a nivel internacional. A nivel internacional, un equipo deportivo, o la participación a nivel internacional, sea mundial o X. La práctica del deporte a nivel internacional, pues el más grande son las Olimpiadas, donde se participa en muchos deportes, o los campeonatos mundiales. El más famoso es el Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, que es el que actualmente se está llevando a cabo en México. Pero hay Campeonato Mundial de Atletismo, de natación, de gimnasia, de béisbol, etc. Hay otro nivel de torneos internacionales en esta zona donde estoy, los Juegos Panamericanos, donde participa todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Todos participan en los Juegos Panamericanos, es cada 4 años. Están los deportes centroamericanos, donde participan nada más, en la zona donde yo estoy, participan México, todo Centroamérica, todo el Caribe y Estados Unidos, que no envía su equipo más fuerte. Lo consideran para esos juegos parte de los centroamericanos. Participa también, invitan a veces a Venezuela y a Colombia, que no son de Centroamérica, pero son invitados. Entonces, son como 7 países de Centroamérica, como 6, 7 países, no sé exactamente, de las islas del Caribe. México, Venezuela, Colombia, esos son juegos centroamericanos. Y hay campeonatos especiales, por ejemplo, las Olimpiadas Paralímpicas, o sea, para personas con discapacidad, en silla de ruedas, con alguna discapacidad visual o motriz, o que les falta un brazo, una pierna. Qué bueno, porque así ellos también tienen derecho a divertirse. Y México ha tenido muy buena participación a nivel de Olimpiadas Paralímpicas y Panamericanos Paralímpicos.
porque el DIF, al menos hace muchos años, formaba muy bien a sus deportistas paralímpicos en sillas de ruedas y todo. No sé actualmente. Sigue participando, obviamente. Eso es básicamente lo que el inicio del tema, que es parte de como si lo hubiéramos hablado en el curso de deporte, pero ahorita lo hice para dar un marco para que voy a hablar de México. ¿Qué deportes se practican en una Olimpiada? Pues son muchos. El más importante por su antigüedad es el atletismo. Por eso en la antigua Grecia está una estatua del discóbolo, de un hombre lanzando el disco. El discóbolo porque es un deporte olímpico actual, el lanzamiento de disco. Maratón, que fue es una carrera de 42 kilómetros, porque se refiere a que cuando estaba la guerra entre griegos y persas, de un poblado que se llama Maratón, un soldado corrió 42 kilómetros y fracción para avisar que había ganado Grecia, le había ganado a Persia. Grecia le había ganado a Persia. Y a esa carrera de 42 kilómetros y fracción, por haberse iniciado en la ciudad de Maratón, le pusieron la carrera de Maratón. Por cierto que creo que ese hombre, que no era deportista, era un militar, un soldado, creo que después de esa carrera, creo que murió, no estoy seguro, a lo mejor no. Entonces el atletismo, la natación, que es ya saben qué es la natación, la gimnasia, el box, la halterofilia, que es el levantamiento de pesas, ciclismo, fútbol, béisbol, tenis, básquetbol, voleibol, ecuestres. Actualmente se han agregado muchos deportes como el ping pong o tenis de mesa. También están las olimpiadas que le llaman de invierno. Yo le llamo olimpiadas en hielo. Básicamente es practicarla en hielo, porque a veces no es en invierno, puede ser una pista de hielo en pleno verano, pero si la pista de hielo, ahí pueden jugar hockey sobre hielo. Bueno, ese es el panorama nuevamente. Ahora vamos a ver México en las Olimpiadas, que es la parte más alta, el nivel más alto de participación de un país en las Olimpiadas. Y aquí sí voy a hacer unas anotaciones al respecto. En las Olimpiadas, ¿en qué deportes México ha ganado medallas y en cuáles deportes ha ganado más medallas en las Olimpiadas? Desde la primera, en 1896 creo, en Atenas, hasta la última en 2024. ¿En qué deportes ha ganado medallas? Primero quiero decir México cómo está catalogado en el deporte en base a la cantidad de medallas, porque las medallas son el parámetro para saber qué tanto éxito ha tenido un país en el deporte. Y claro, sabemos que hay medalla de oro para el primer lugar, medalla de plata para el segundo lugar y medalla de bronce para el tercer lugar. Actualmente también se dan certificados o diplomas a los que ganan otros lugares más abajo. Pero lo que más vale en un deporte es ganar la medalla de oro, el primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que si un país ganó 5 medallas de plata y 8 de bronce, pero no ganó medalla de oro, en el medallero está arriba un país que haya ganado una medalla de oro y no haya ganado ni de plata ni de bronce. En otras palabras, está más arriba en el medallero el equipo que gana más medallas de oro, no más medallas en general. Claro que si tienen la misma cantidad de medallas de oro, pues sí se va a contar cuál tiene más medallas de plata de segundo lugar y luego quién tiene más medallas de bronce. No sé si me expliqué.
se mide el medallero, el lugar, la posición del país en el medallero, por la cantidad de medallas, en primer lugar de oro, en segundo lugar de plata y en tercer lugar de bronce. Y ahorita voy a mencionar México. Vamos a poner aquí. Vamos a poner lo siguiente. Voy a ver si sigue grabando. Sigue grabando. Vamos a poner cuál es el país más exitoso en el deporte en general. Pues Estados Unidos. El primer lugar lo ocupa USA. USA, que es United States of America, Estados Unidos, que Estados Unidos ha ganado 2.781 medallas. Ha ganado 2.781 medallas en Juegos Olímpicos, de las cuales de oro han sido 1.110. Es una potencia deportiva Estados Unidos. Nadie le gana. Estados Unidos, para los que odian a Estados Unidos les aclaro, es el mejor en deporte, en agropecuaria, en medicina, en ciencia, en ingeniería, militarmente, en economía. Es un gran país, aunque les caiga mal a muchos, pero es un gran país. El segundo lugar fue la antigua Unión Soviética, que ya no existe. Segundo lugar, la URSS. La URSS acumuló un total de 1.010 medallas, de las cuales de oro fueron 395. La Unión Soviética. En tercer lugar está la Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Esos forman la Gran Bretaña. Muchos lo llaman Inglaterra, no, bueno, es la Gran Bretaña porque para ellos Escocia es o como si fuera otro país, Gales es para ellos otro país, pero es el mismo, es la Gran Bretaña. La Gran Bretaña ha ganado La Gran Bretaña ha ganado 995 medallas, de las cuales 306 son de oro. 306. Bueno, luego sigue abajo Alemania, China, Francia, Italia, etc. Pero como el tema es el deporte en México, lo que nos importa es saber de México, porque en el curso el deporte sí voy a poner toda la lista. México es el lugar 44. En cantidad de medallas, que ya dije, se forman en base en primer lugar a las medallas de oro y luego seguimos con las demás. México ha ganado 78 medallas. México ha ganado 78 medallas. 78 medallas, de las cuales de oro son 13. De oro son 13. Como ven, México pues no es muy bueno en deportes. El lugar 44, claro, de 195 países, digamos, pero más de 100 países pues son países muy atrasados, muy desarrollados, muy
subdesarrollados. México actualmente la economía 15 está cayendo a la 16, pero México en el año 1982 fue la economía con López Portillo del PRI, fue la economía número 9. Estuvo entre las 10 mejores economías del mundo. Con Vicente Fox, en el año 2004, del PAN, México estuvo en el lugar número 8, llegó a estar la 8ª mejor economía del mundo, que luego ya estuvo pocos meses, pues ya bajó a la 9 y luego ya se mantuvo en la 10, la 11 y la 12 más o menos. Actualmente somos la economía número 15 y pues ya se prevé que vamos a ser rebasados nuevamente por España y por Indonesia, y vamos a ser la 16 o 17, esperemos que no. Entonces, México, para el nivel de economía que tiene, la número 15 actualmente, ser en el deporte el número 44, quiere decir que tiene poco éxito a nivel mundial el deporte de México. Claro, el deporte es un juego, una diversión, no importa si tengo muchas medallas o no México, sino que se divierta, eso es lo importante. Estoy hablando de las Olimpiadas. Ahora, a ese lugar 44, México tiene años con mejor participación y años con menos buena participación. Las últimas 2 Olimpiadas que ha tenido México, en el año 2020, México cayó al lugar 84. O sea, del lugar 44, que es su promedio, México en esas Olimpiadas estuvo en el lugar 84. Fue mala participación, también otras Olimpiadas ha estado mal, pero ahí fue muy mal. Que inclusive, no sé si en el 2020 o en el 2024, inclusive la isla de Santa Lucía, ese país, estuvo arriba de México, porque ganó medalla de oro. En el año 2024, estuvo en el lugar 65. 65. ¿Qué quiere decir? Que las últimas 2 participaciones de México en deportes a nivel Olimpiadas, pues ha estado mal. Y lo digo porque sinceramente López Obrador, que era el presidente en estos 2 Olimpiadas, decían que muy bien México. Falso. Falso, México estuvo muy mal. Y lo digo con datos. O sea, aquí no estoy hablando de opinión, estoy hablando de datos. México actualmente ocupa el lugar 44 en el medallero de todos los tiempos, en las Olimpiadas. Pero en México, en el año 2020, fue el lugar 84. Y en el año 2024 fue el lugar 65. ¿Qué quiere decir? Que estuvo muy por debajo de su nivel de México. Bien. Hubo otras Olimpiadas que también estuvo mal, pero ahí sí estuvo bastante mal. Y lo digo porque en los Panamericanos, porque luego voy a hablar de los Panamericanos, en el año 2019, había iniciado el gobierno de López Obrador, digamos el 1 de enero de 2019, o sea, el 1 de diciembre de 2018, propiamente 2019.
Y a los pocos meses de ese año vinieron los Juegos Panamericanos que se celebraron en Lima, Perú. Y en ese tiempo los deportistas ya traían una preparación de muchos años, porque un deportista no se prepara de un mes para otro, trae la preparación de años. Venían los deportistas de México muy bien preparados de gobiernos anteriores. Y en ese tiempo Cuba, que ya estaba en debacle, su comunismo había llevado a Cuba al debacle total, que era la segunda potencia, tercer lugar después de Estados Unidos, Canadá y Cuba. Cuba estuvo muy mal. También estuvo mal otros países y eso le permitió a México que fuera una buena participación de México en los Juegos Panamericanos del año 2019. No fue por el gobierno presente en ese momento, fue por la preparación que traían los deportistas años antes, no los meses que se llevaba ese gobierno, por la cual tuvieron esa buena participación y por las circunstancias de los países panamericanos. Y recuerdo que Ana Guevara, que era la del CONADE, Comité Nacional del Deporte de México, presumió y le dio a López Obrador una medalla de oro como que el mejor. No, lo dijo claramente un deportista panamericano, no fue este gobierno, fue la preparación que traíamos. Inclusive en muchos deportes México se quejó de que en ese gobierno habían descuidado completamente al deporte, que hasta las mismas de nado sincronizado tenían que pagar su transporte para ir a participar a las Olimpiadas y a muchos lados. Bueno, en fin, ¿en qué deportes México ha ganado más medallas? O sea, ha sido más exitoso. Como dijimos, tiene apenas 77 o 78 medallas. Pero las que valen son las de oro, para ponerse en primer lugar. Entonces, México en el atletismo tiene el deporte que más medallas le ha otorgado, que son 3 de oro, 6 de plata y 2 de bronce, total 11 medallas. Esto de atletismo se refiere al deporte de atletismo que se llama la caminata o la marcha. La marcha, donde ganó de oro Raúl González, donde Daniel Bautista, Ernesto Canto ganaron medalla de oro, las 3 de oro. Porque hubo un entrenador alemán que estuvo en México en esos tiempos, que era el preparador físico de los marchistas en México y que le dejó a México una gran cantidad de triunfos, o sea, 11, contando medallas de oro, plata y bronce, 11, o fue él casi todas o tal vez después otros. Pero ese no recuerdo el nombre del entrenador, creo que era alemán, era un europeo, que era el preparador físico de los marchistas y le dio a México muchas satisfacciones en el atletismo. El siguiente deporte que le ha dado a México más medallas, pues es el box. Sabemos que México es un país de boxeadores. México en el box profesional, no nada más amateur, es un gran país, es de los mejores en el box. Y en las Olimpiadas ganó 14 medallas, pero de oro fueron 2 de oro, 4 de plata y 8 de bronce, total 14. Pero ya dije, como lo que vale son las de oro, por eso se pone en primer lugar el deporte que tiene más medallas de oro. El siguiente, llegó a México de repente la moda o el gusto por el taekwondo, también por influencia de algunos entrenadores que lo trajeron. Y el taekwondo le ha dado a México 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce, en total
7 medallas. Así no sabe ni sumar, perdón. Luego, las ecuestres, o sea, a caballo. La primera medalla de oro de México en las Olimpiadas, no recuerdo dónde fue, en ecuestres, con el capitán Humberto Mariles. Fue la primera medalla de oro. Él como individual y como equipo ganaron 2 medallas de oro. 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. O sea, en total, 7 medallas. Luego, el deporte que más medallas le ha dado a México, pero no más de oro, son los clavados. Los clavados, México es muy bueno en los clavados. Ha tenido México 1 de oro, 8 de plata y 8 de bronce. Total, 17. Si nos basáramos en el número de medallas en total, pues los clavados sería un deporte más exitoso para México. Pero no, se cuentan en primer lugar las de oro. La halterofilia, levantamiento de pesos. Ese deporte nos dio 1 medalla de oro, 0 de plata y 3 de bronce. En total, 4 medallas. Aquí la fantástica Soraya Jiménez, que ganó la medalla de oro en levantamiento de pesas. Fue una cosa fantástica. Porque para México ese deporte pues no es uno que tenga sobresalga. En esa sobresalen los búlgaros, los turcos, pero esta Soraya Jiménez se preparó, se entrenó en Bulgaria. Claro, también en México, pero básicamente su preparación fue en Bulgaria, lo que le permitió llegar a convertirse en la medalla de oro, la campeona en halterofilia, levantamiento de pesos. La número 7 es la natación. ¿Recuerdan en las Olimpiadas de México 68 el gran triunfo en natación del Tibio Muñoz? Que fue una locura, que ganó en natación de pecho, que le llaman, la medalla de oro. Entonces en natación ganó 1 de oro, 0 de plata y también 1 de bronce. No sé quién, no recuerdo quién, creo que María Teresa Ramírez ganó la de bronce. Entonces le ha dado 2 medallas natación. Ahora vamos a la medalla más emocionante, más bonita de México, además de la de Soraya y la del Tibio Muñoz y la de los boxeadores, en el fútbol. En Londres, en las Olimpiadas de Londres, México ganó la medalla de oro. Una de oro y 1 de bronce, no recuerdo dónde. 2 medallas. No fue una locura, le ganó a México en el fútbol, en la medalla de oro a Brasil, y a Brasil fue un gran dolor porque la medalla olímpica era la única que Brasil no había ganado el campeonato ni la de oro en toda su historia. Brasil ya tenía campeonatos mundiales, ya tenía sub-17, sub-23, ya tenía todas, pero no había ganado la de oro en Olimpiadas. Y estaba Neymar en ese equipo, pues le ganó México. Con una actuación para mí excelente de Giovanni Dos Santos, de Oribe Peralta, y el excelente, para mí el mejor entrenador de fútbol que ha tenido México a nivel internacional, Luis Fernando Tena. Bueno, pasemos a la arquería. También de repente a México llegó el gusto por la arquería, o sea, tiro con arco, yo le llamo arquería, en la que México tiene 0 de oro, 1 de plata y 3 de bronce, o sea, 4 medallas. En el ciclismo tiene 0, 1 de plata y 1 de bronce, 2, con el famoso Joe Shimatsu.
En esgrima tiene una de plata y 0 de bronce, o sea, una. ¿Se acuerdan de Pilar Roldán en las Olimpiadas de México que ganó la medalla de plata en esgrima? En lucha grecorromana, no lucha libre como el Santo, Blue Demon, no, lucha grecorromana, que es la lucha olímpica. También hay lucha libre, pero la básica es la grecorromana. Tiene una medalla de plata. No recuerdo quién es. En tiro es el tiro con rifle o con pistola. México tiene una de plata, 0, una de plata. En polo, el deporte como hockey, pero a través de caballo, México tiene 2 de bronce, 0 de oro, 0 y 2 de bronce. 2 de bronce. Y algo que yo no sabía, hace muchos años ya lo supe, pero me asombró, que México en básquetbol ganó la medalla de bronce en Olimpiadas, no sé en qué año. Entonces México tiene 0 de oro, 0 de plata y una de bronce. Y en pentatlón moderno que le llaman, tiene 0 de plata, 0 de... y una de bronce. En total México tiene 13 de oro, 26 de plata y 38 de bronce, en total 77. Son las medallas que ha ganado México. Son pocas. Para un país y actualmente la economía número 15, pues son pocas. Pero bueno, no ha faltado más fomento al deporte. ¿Por qué? Porque el deporte no es una actividad, es muy importante para el desarrollo humano, pero no es una actividad vital para que el país subsista bien, que es la agricultura, la ingeniería, la medicina, que eso es lo más importante, pero el deporte lo ponen como cultura. Y por eso pues, le ha faltado a México más éxito en esto. Voy a ver si sigue grabando. Sigue grabando. Voy a tomarle una foto porque voy a borrar el pizarrón. Como ven, mis cursos, tengo cursos de astrología, psicología, filosofía, antropología, historia de México, historia universal, ética, sexología, comunicación, universalismo, valores humanos. Tengo muchos cursos, pero como ven mis cursos son a la antigüita, con pizarroncito, anotando. Ahora todos los videos que ustedes ven en YouTube los ven pues con imágenes, no hablan del deporte, ponen la imagen de Lionel Messi, de Carl Lewis, de Cassius Clay, y ponen escenas boxeando. No, yo no. Yo sabré esto, pero todavía soy novato en la tecnología. Pero me gusta así, ser más didáctico, creo que soy más didáctico. Hay gente que no le gusta, pero hay gente que sí le gusta. Llevarlo poco a poco y explicándolo. Cometo errores, pero básicamente esta es información oficial. Vamos a poner ahora los mejores deportistas de México en el deporte básicamente amateur. Porque en el deporte profesional pues vamos a poner a los grandes boxeadores, a los grandes futbolistas. Pero en el deporte amateur, aunque en las Olimpiadas son profesionales en algunos, pero vamos a poner aquí. Entonces voy a borrar todo esto.
Como ven, en México se han ganado 78 medallas, pero ahorita voy a anotar a los deportistas que han ganado de dos medallas, 3 o 4. ¿Quiénes son los deportistas que han ganado, los mejores deportistas amateurs para México? Voy a poner al deportista, su especialidad y su número de medallas. Pues el más grande deportista de México, por los datos y para mí, es Joaquín Capilla, clavadista. Vamos a poner aquí, a lo mejor pensaba que iba a poner Hugo Sánchez o el Chicharito. Bueno, esos son profesionales. Pero en general, tanto de amateurs como profesionales, para mí el mejor deportista ha sido Joaquín Capilla en hombres y Soraya Jiménez, levantadora de pesas, en mujeres. Vamos a poner Joaquín Capilla, deportistas mejores. Joaquín Capilla, que ganó, a ver si cabe, una de oro, una de plata y 2 de bronce, total 4. ¿Cuál es el mérito de Joaquín Capilla? Para empezar, es un deporte individual, no participa en equipo. Pero Joaquín Capilla en clavados, en una olimpiada ganó la de bronce, a los 4 años en otra olimpiada ganó la de plata, y a los 4 años ganó la de bronce y la de oro. ¿Qué quiere decir? Que fueron 3 olimpiadas ganando medallas y llegó a la de oro. Por eso es el mejor deportista de México. Otro, Humberto Mariles. Ya dije que Capilla es en clavados. Humberto Mariles en ecuestres. Humberto Mariles tiene 2 de oro, 0 de plata y 1 de bronce. 3. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Humberto Mariles tiene una medalla de oro individual, pero tiene una medalla de oro por equipos. El equipo de 4 miembros del equipo de ecuestres ganó la medalla de oro también, y también tiene una medalla de bronce. Otra que tiene 3 medallas, también junto con Soraya Jiménez, es la mejor deportista, es Rosario Espinosa. Rosario Espinosa en taekwondo. Tiene 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Tiene 3 medallas. Y también la ganó a través de, creo que 3 olimpiadas, no 2 olimpiadas. Pero tiene 3 y 1 de oro. Vamos a pasar con los que tienen 2 medallas. Lo voy a poner primero el fútbol, 1 medalla. Fútbol, 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Tiene 2. No recuerdo en qué olimpiada ganó la de bronce. Voy a poner nada más los que tienen 2 medallas. El fútbol, otro que se llama Rubén Uriza, tiene voy a poner el deporte, ecuestres. Tiene 1 y 0, tiene 2. Raúl González, el que nos emocionó mucho en una olimpiada, ganando 2 medallas.
Raúl González. Vamos a ponerle marcha. La marcha es parte del atletismo. Tiene una de oro, una de plata y solo tiene 2 medallas. Germán Sánchez en clavados. Germán Sánchez clavados. Tiene 0, 2 de plata, 0, tiene 2. Paola Espinosa, para mí la mejor clavadista. Paola. También es Espinosa, Paola Espinosa. En clavados. Tiene 0, 1 y 1, tiene 2 medallas. Paola Espinosa, 2 medallas. Osmar Olvera. Osmar Olvera. En clavados. Tiene 0, 1 de plata, 1 de bronce, 2. Alfredo Orozco. Alejandro Orozco. Alejandro Orozco. Tiene en clavados también 0, 1 de plata, 1 de bronce, 2. Ahora Joaquín Pérez de las Heras. En ecuestres. Tiene 0 de oro, 0 de plata y 2 de bronce. 2. Y Alejandra Valencia. En arquería o tiro con arco. Yo le pongo arquería. Tiene 0 de oro, 0 de plata y 2 de bronce. Eso del tiro con arco nos emocionó en las Olimpiadas, viéndolas de tiro. Muy emocionante fue todo ese torneo. Y donde ¿cómo se llama este? Bueno, ahí están los que han ganado 2 medallas. Los otros se los voy a leer nada más, porque son muchos. Los que tienen una medalla: Antonio Roldán en box, 1 de oro. Ricardo Delgado en box, 1 de oro. Tibio Muñoz en natación, 1 de oro. Daniel Bautista en atletismo marcha, 1 de oro. Ernesto Canto en atletismo marcha, 1 de oro. Soraya Jiménez en halterofilia, 1 de oro. Guillermo Pérez en taekwondo, 1 de oro. Los que tienen medallas de plata: Francisco Cabañas, 1 de plata. Gustavo Webb, 1 en tiro. Juan Botella en clavados, 1 de plata. Sargento Pedraza, esa final interesantísima donde el sargento Pedraza quiso alcanzar al ruso, hizo su mayor esfuerzo, se acercó mucho, pero no pudo. Que llegó haciendo así, con mucho coraje, que no pudo ganarle. 1 de plata. Álvaro Gagiola, el gran Álvaro Gagiola en clavados, que todos estábamos al pendientes, 1 de plata. Pilar Roldán en esgrima, 1 de plata, en México 68. Pues mucha gente no supo ni vio porque pues no es un deporte muy conocido para México.
Alfonso Zamora en box, una de plata. Carlos Girón, el otro clavadista que nos tuvo emocionados, una de plata. Héctor López, en box, una de plata. Daniel Aceves en lucha, una de plata. Carlos Mercenario en marcha, atletismo, marcha, una de plata. Noé Hernández en marcha, una de plata, que tuvo ahí un problema porque no le querían dar la medalla, hasta que ya se aclaró que porque había cometido infracción y todo, pero sí lograron dársela. El gran Fernando Plata en clavados, una de plata. En clavados estábamos al pendiente porque sabemos que México es bueno en eso. Ahora voy a hablar de las medallas de bronce en tercer lugar. Perdón, sigo con medallas de plata. La gran atleta mexicana Ana Guevara en atletismo en la prueba de 200 metros. Una de plata, que no le pudo ganar a su eterna rival que le había ganado también la de oro en el Mundial de Atletismo. Y Ana Guevara quería ahora sí ganar la de oro en las Olimpiadas y no pudo. Una de plata en atletismo 200 metros. Belén Guerrero en ciclismo, ya había yo dicho malas hace rato. María Teresa Ramírez en natación, una de bronce. Y Belén Guerrero en ciclismo, una de plata. Óscar Salazar en taekwondo, una de plata. Tatiana Ortiz en clavados, una de plata. Irán García en clavados, una de plata. Aida Román, en arquería, una de plata, que junto con esta Valencia nos tuvo emocionadísimos en la competencia de tiro con arco o arquería. Ganó la de plata. Y otro en marcha, González, una de plata. De bronce, no acabé de poner las de bronce, pero menciono que dos deportes que ganaron la de bronce. En polo mixto, o sea caballo como hockey, y en básquetbol la de bronce. Acá tengo la lista de los otros deportistas que ganaron medallas de bronce. Fidel Ortiz en box. Joaquín Capilla. Juan Favila en box. María Teresa Ramírez, ya lo dije, en natación, una de bronce. Joaquín Rocha en box, una de bronce. Zaragoza en box, una de bronce. Juan Paredes en box, una de bronce. Joe Shimatz en ciclismo, una de bronce. Mario González en box, una de bronce. Jesús Mena en clavados, una de bronce. Bernardo Segura en caminata en marcha, una de bronce. Creo que ese es el que tenía problema para que le dieran la medalla, no al otro que dije. Joel Sánchez, yo uso lentes, voy a ponérmelos. Joel Sánchez en atletismo, una de bronce. Bejarano en box, una de bronce. Víctor Estrada en taekwondo, una de bronce, que recuerdo que en esas Olimpiadas esperábamos que ganara la de oro, pero le ganaron la semifinal.
En taekwondo, otra muy buena taekwondoísta, Iridia Salazar. En halterofilia, también Damaris, una de bronce. En clavados, Laura Sánchez, una de bronce. En halterofilia también Luz Acosta, una de bronce. Aquí tengo un error, luego lo preciso. En tiro con arco, Mariana Avitia, una de bronce. En taekwondo, ya lo dije, estaba con María del Rosario Espinosa. En box, Misael Rodríguez, una de bronce. En la del pentatlón que dije es Ismael Hernández. En tiro con arco, seguimos con Alejandra Valencia, ya lo había dicho, una de bronce. Luis Álvarez. En clavados, Alejandra Orozco. Y en parejas, estos son de parejas, Alejandra Orozco y Abundis en clavados. En halterofilia, Aremis, no es halterofilia, aquí hay un error. Aremis Fuentes. Y en el equipo de fútbol, bueno, ya mencioné, ya puse los que tienen 2 medallas, pero tenía que haber puesto las que tienen una de oro, porque eso es más importante. Que son, se lo repito, las de oro. Las voy a anotar. Las que tienen medalla de oro, aunque no tuvieron 2, pero una de oro fue Antonio Roldán. Box, una de oro. Ricardo Delgado, una de oro. En box, Tibio Muñoz, porque no ponerlo sería injusto. Tibio Muñoz, Felipe el Tibio Muñoz, Tibio, es su apodo, Muñoz. En clavados, no, en natación, perdón. Natación, una de oro. Daniel Bautista, en marcha, una de oro. Soraya Jiménez, en halterofilia, una de oro. Y Guillermo Pérez en taekwondo, una de oro. Sí, porque sería injusto no poner los que ganaron medalla de oro y sí poner a los que ganaron 2, pero ninguna fue de oro. Y ya mencioné los que ganaron medalla de plata y de bronce. Espero haber sido claro. Algún error con lo de la marcha, no sé si fue Noé o fue el otro amigo. Y ya mencioné también los ganadores de medalla de bronce. Amigos, espero que esta primera lección del deporte en México les haya gustado, me hayan entendido, me he explicado bien, no se hayan aburrido, no se hayan molestado por algunas opiniones de otro tipo, no deportivas. Es que es para explicar, o sea, hay que ser veraces,
no hay que decir a la gente cosas que no son. Muchas gracias. Después seguiremos con la segunda lección, donde hablaremos concretamente de ciertos deportes, de ciertas prácticas, de ciertos deportistas. Yo sí les digo una cosa, que aquí no está, va a haber otro curso que voy a empezar, que es curso fútbol mexicano, que implica tanto el fútbol al interior del país, fútbol nacional, y el fútbol en México en las Olimpiadas, que es el deporte más famoso en el mundo, el fútbol, y se hizo el deporte junto con el box, los deportes más populares. También hubo en México, hay otros deportes muy populares en México, que son la lucha libre, donde está el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Es deporte, arte, deporte espectáculo, diferente, pero es deporte porque tiene las características. Y el toreo, que cuando mis tíos, hace muchos años, pasaban las corridas de toros, son deportes también. Habría que hablar bien de eso, en qué tanto son deportes. Amigos, muchas gracias por su atención y estén pendientes de la lección número 2 de Deporte en México, de la lección número 1 de Fútbol Mexicano y de la lección número 2 del deporte en general a nivel internacional, donde voy a hablar de los mejores deportistas de todos los tiempos en el mundo, que no son los que más medallas han ganado, nada más, aclaro. Porque, por ejemplo, Michael Phelps, el norteamericano, Estados Unidos obviamente, en natación ha ganado más de 25 medallas, pero la natación es un deporte que da muchas medallas. Michael Phelps en una olimpiada puede participar en 10 competencias donde puede ganar medalla. Obviamente va a ganar más medallas que, por ejemplo, un boxeador como Teófilo Cubillas, cubano, que nada más podía ganar una medalla en una olimpiada, porque es por el peso completo, pero que ganó medalla de oro en 3 olimpiadas, el cubano. Entonces no es únicamente la cantidad de medallas, sino las características del deporte. Para mí, el mejor deportista mundial que ha habido de todos los deportes, voy a poner 2 deportistas, en deportes individuales y en deportes en equipo. En deportes individuales, para mí el mejor deportista, no nada más por gusto, sino por datos, el mejor deportista individual es Carl Lewis, o Carl Lewis, como se diga, en atletismo, que ganó 8 o 9 medallas de oro, pero a través de propiamente 5 olimpiadas. No fue en 5 exactamente, porque en una, por el boicot que le hizo Estados Unidos a las olimpiadas en Rusia, en la Unión Soviética, no participó, pero ya era un hecho que él era el campeón. Porque también Rusia le había saboteado a Estados Unidos sus olimpiadas también. Entonces, Carl Lewis ganó 9 medallas de oro en 5 olimpiadas, por decirlo así, más otras medallas de plata y de bronce. Aunque Michael Phelps ganó 20 y tantas, pero ya les dije que también el atletismo le puede dar a un deportista 4 medallas. Si es de velocidad, la de 100 metros, la de 200 metros, la de 4x100 y de 4x400, por ejemplo. No, más bien 4x200, porque 4x400 ya es otro tipo de prueba. Pero no se compara con la natación. Y en los deportes de equipo, el mejor deportista es Edson Arantes Pelé, el futbolista brasileño que ganó 3 campeonatos mundiales. Y no es Maradona. Maradona nada más ganó en un mundial. Pelé en 3. Lionel Messi ya ganó también. Y simplemente en Argentina,
hay un futbolista que ha ganado 2 campeonatos mundiales, el defensa Pasarela en 2, defensa de Argentina. O en Brasil hay otros que han ganado 2 medallas, 2 campeonatos mundiales, como Ronaldo Nazario, Garrincha, Babá y Zagallo, que ha ganado 4, pero 2 como futbolista, una como director técnico y uno como asistente del director técnico. Bueno, eso es para después. Muchas gracias.